Amada iglesia de Jesucristo, creo sinceramente de todo corazón que estamos ya en los días profetizados de las 10 vírgenes de las cuales Jesús habló en aquella tremenda parábola de Mateo capítulo 25, y estoy seguro que Cristo Jesús viene muy pronto por su pueblo. Pero ojo, porque lamentablemente no todo aquel que se hace llamar cristiano o creyente realmente participará en el arrebatamiento de la iglesia, y peor aún, hay muchos que están postergando su comunión con Dios, su reconciliación con el Señor y avivar su vida espiritual para el último tiempo. Pero esta parábola nos avisa de algo alarmante, y es que la venida del Señor o el arrebatamiento de la iglesia va a sorprender a muchos que piensan que podrán participar y realmente no. Y por eso traigo esta palabra para ti, para despertarnos, porque, insisto, creo que el Señor viene muy pronto por su pueblo. Y en este video quiero hablar sobre algunos aspectos sobre esta parábola. Sabes que estamos de campaña en Maryland y en Virginia, aquí en los Estados Unidos, hospedándonos acá en la casa de mis abuelos, Arnoldo y Aide, en Baltimore, Maryland, hospedándonos acá para comenzar a partir de mañana jueves una gira evangelística durante una semana en distintas iglesias aquí en estos dos estados de Maryland y Virginia. Y en esta mañana, mientras desayunaba con mis abuelos, mi familia también, estábamos comentando un poco acerca de la palabra de Dios, en especial acerca de ese pasaje de Mateo 25, donde habla sobre la parábola de las 10 vírgenes, y analizando un poco cómo está la iglesia, la situación espiritual de la iglesia de hoy en día. Y mientras comentábamos estas palabras, ardió en mi espíritu esta palabra que quiero traerte a ti. 3 aspectos fundamentales que resaltan de esta parábola, que deben alertarnos para despertar en este último tiempo, por lo cual te pido que te quedes hasta el final, porque el último aspecto, el tercero que quiero comentarte, es, creo yo, el más relevante e importante en este video, que no te puedes perder, lo más relevante para la iglesia de hoy en día, por lo cual déjanos un fuerte like y comparte este video para que otros sean advertidos también y avisados con esta palabra del Señor. En primer lugar, cuando leemos la parábola de las 10 vírgenes, amada iglesia, notamos que Jesús habla sobre 10 vírgenes que representan la iglesia de Jesús en general, la iglesia hablando globalmente, la iglesia del Señor, y dice que las 10 salieron a recibir al esposo, lo cual habla de que las 10 sabían que el esposo venía, las 10 que estaban preparándose, o al menos sabían que él venía y querían disponerse para estar presentes en esas bodas. Pero dice que las 10 vírgenes cabecearon y durmieron, porque Mateo 25, versículo 5, dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y esta palabra nos avisa sobre cómo la iglesia del Señor se dormiría en el último tiempo, en su expectativa, en su expectación, en su deseo por el regreso del Señor. Y esto nos avisa lo que estamos viendo de hoy, un adormecimiento de la iglesia hablando globalmente. Sabes que muchas personas dicen, ahora que miran estos videos, no, es que el arrebatamiento es una doctrina que surgió en el año tal, cuando realmente no. El arrebatamiento es una doctrina que la iglesia creyó desde los inicios, pero así como Jesús profetizó, las 10 vírgenes, la iglesia en general, se ha dormido, se ha adormecido en su expectativa por el regreso del Señor, pero peor aún, se han dormido en su vida espiritual, por lo cual la palabra enseña que las 10 durmieron, y esto viene de la mano con lo que el apóstol Pedro profetizó cuando dijo que los posteros tiempos vendrían burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Estimada iglesia, evidentemente, desde que Jesús habló aquellas palabras en Mateo 25, han pasado cerca de unos 2000 años, y para nuestra perspectiva, Jesús ha tardado, aunque sabemos por la palabra que Él no retarda su promesa, sino sencillamente no ha llegado el momento, el kairos de Dios para el día que Él tiene señalado, pero desde nuestra perspectiva, han tardado unos 2000 años en que regrese, por lo cual quizás según nuestra, insisto, perspectiva, ha tardado el regreso del Señor, y esto ha provocado que la iglesia en general se haya dormido en su expectación
por el regreso del Señor. Y es por esto que lamentablemente hoy no se ven tanta gente hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia o el regreso del Señor, salvo algunas antorchas encendidas que Dios tiene preparadas en este último tiempo. Y lo que se mira hoy en las redes es mensaje de avanza, conquista, crece, prospera, demándale a Dios que te prospere, cuando en realidad la iglesia necesita ser advertida de que el tiempo se acaba y Cristo Jesús sí viene muy pronto por nosotros. Así que, en primer lugar, la parábola avisa que la iglesia en general se dormiría en su expectativa, en su expectación por el regreso del Señor, pero también dice que a medianoche, y este es el segundo aspecto, a medianoche, en el momento donde había más oscuridad, de repente se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y déjame decirle que ese clamor que avisa a medianoche, aquí viene el esposo, son, ¿sabe usted qué? Las señales que Dios está dando en este último tiempo para que la iglesia despierte y sepa que Él está muy cercano por su pueblo. ¿Cuáles señales? En primer lugar, aquellos predicadores de la palabra que están avisando por guianza del Señor que Cristo Jesús viene muy pronto. Él está avisando a través de distintos medios que Él se acerca por su iglesia. Pero también señales como, por ejemplo, la restauración de Israel. Año 1948, 14 de mayo. Israel fue restaurado políticamente. No es un acontecimiento cualquiera. Es una señal que avisa que la higuera reverdeció, por lo cual estamos muy cercanos a que el Señor venga por nosotros. Terremotos, rumores de guerra, pestes, falsos maestros, falsos profetas, la apostasía de la cual la Biblia profetizó que vendría antes del regreso del Señor. ¿Cuánta apostasía estamos viendo? Sí, todo esto, estimada iglesia, son avisos, señales, clamores que nos dicen que Cristo Jesús viene muy pronto. Y así como las 10 vírgenes despertaron de su sueño cuando escucharon el clamor, así también la iglesia de hoy debe despertar para darse cuenta que el Señor viene muy pronto por nosotros y no podemos seguir dormidos. Pero aquí viene el tercer y último aspecto que quiero decirte en esta palabra, y que creo que, insisto, es el más relevante e importante. Y es que aunque las 10 sabían que el esposo venía y se durmieron, aunque las 10 oyeron el clamor y vieron las señales de que venía ya el esposo, solamente la mitad de ella pudo entrar a las bodas y las otras 5 no pudieron entrar, porque dice la palabra que hubo 5 prudentes que junto con sus lámparas tomaron aceite en abundancia, mientras que hubo otras 5 insensatas que, aunque tenían lámparas, oiga esto, no habían tomado consigo aceite suficiente. Y dice la Biblia que cuando oyeron el clamor, las 5 prudentes que tenían aceite se dispusieron para entrar a las bodas. Pero las 5 insensatas que no tenían aceite le dijeron a las otras: por favor, dadnos de vuestro aceite. Pero dice la palabra que las sabias, las prudentes, dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, y las otras insensatas no pudieron entrar. Y he aquí, amada iglesia, 2 aspectos fundamentales. ¿Sabe usted que el aceite es tipo de la unción del Espíritu Santo? ¿Sabe usted cómo se produce el aceite? A través de la comunión con Cristo, a través de vivir el primer amor. El aceite se produce cuando estamos a solas con el Señor, cuando servimos al Señor, cuando Él es nuestra pasión, nuestro deleite, cuando pasamos tiempo con Él. Jesús, por cierto, iba a orar de vez en cuando al huerto de Getsemaní, que en el original significa huerto o prensa de aceite, porque la oración, la comunión con nuestro Padre genera ese aceite, esa unción, esa comunión que nos mantiene espiritualmente listos, preparados para vivir la vida cristiana con éxito. Y oiga esto, las 5 insensatas sabían dónde se compraba el aceite,
tenían aceite.